bueno es estar juntos otra vez y ver a Dios traer su vida a nuestro espíritu y enseñarnos a vivirla. Es tan importante y tan hermoso eh, el que podamos ir comprobando en nosotros mismos la presencia constante, permanente y disponible de Abba en nuestro ser para cumplir su palabra, para cumplir su promesa en cada uno de nosotros, sin importar las situaciones y circunstancias y pasado y consecuencias y demás que puedan estar operando en nuestras vidas. Si aprendemos a recibir, porque es realmente casi así de sencillo, si aprendemos a recibir y seguir recibiendo, eh, la vida de Dios nos es provista por Él mismo en nosotros. Y esto es asombroso, ¿no? Porque en todos los sistemas religiosos Dios está ausente, el Dios que sea, eh, y tiene delegados que se encargan de hablarnos de Él, de decirnos sus condiciones y sus reglas, para que podamos eh, evitar su castigo y obtener sus beneficios. Y eso es muy interesante y eso incluye, y esto es muy importante de entender, incluye toda la relación con Dios en el plasmada y comunicada en el Antiguo Testamento. Sí, porque era quizá uno de los esquemas más cercanos a expresar la realidad que el ser humano tenía con Dios, y es: no puedes entrar a su presencia, eh, no tienes derecho, no lo mereces, y, y las personas más conscientes de eso pues eran los sacerdotes, que tenían que pasar por todos estos rituales para poder entrar al atrio del tabernáculo, y mucho menos entrar al lugar santo, y por supuesto que al lugar santísimo solamente el, el sumo sacerdote una vez por año, a riesgo de su propia vida. Y esto era hecho no para entrar a la presencia de Dios, sino para entrar a lo que se llamaba el lugar de la misericordia, el asiento de la misericordia, que simbolizaba un acceso a Dios. Pero, ¿qué diferencia es para ti, para mí, el que podamos no solamente saber dónde está Dios eh, todo el tiempo, sino ser la habitación suya y tener acceso a todo lo que Él es por derecho? ¿Sí? Porque si has recibido, y ahí está la palabra clave: recibido, recibido, recibido. Si has recibido la adopción, entonces eh, Jesús dice en Juan capítulo 1 que Él te da el derecho a ser hecho su hijo, a ser hecho hijo de Dios. Y esto entonces nos trae a lo que Dios nos ha estado hablando en estas sesiones de domingo, Ágape en vivo, donde estamos eh, recibiendo la secuencia perfecta por la que la vida de Dios se hace nuestra realidad. Y debido a que no hemos leído este pasaje por varias semanas, quiero volverlo a leer, segunda de Pedro capítulo 1, aunque hoy vamos a entrar a algo muy muy interesante.
Pero vamos a captar el contexto otra vez. Segunda de Pedro 1, verso 3, leído en forma personalizada, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que me llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, de todas estas cosas que ya me han sido dadas, también me ha dado preciosas y grandísimas promesas, lo cual es importantísimo porque no solamente me da todo, sino que mi Padre me promete que yo voy a poder participar de ellas. Y dice, para que por ellas yo venga a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, no habla de que esto es algo futuro, que va a ocurrir en otra etapa de mi existencia fuera de la tierra, sino que habla de que es aquí, ahora, cuando todo esto me ha sido dado por su divino poder. Y entonces lo que sigue es en lo que estamos en esta serie de, pues de ágapes, recibiendo, dice, por esto también, poniendo toda diligencia por esto mismo, y aquí está la secuencia, añado a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en mí y abundan, no me dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de mi Señor Jesucristo. Pero si no tengo estas cosas, tengo la vista muy corta, soy ciego, habiendo olvidado la purificación de mis antiguos pecados, por lo cual tanto más procuro hacer firme mi vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeré jamás, porque de esta manera me es otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de mi Señor y Salvador Jesucristo. Bien, pues este es el contexto de lo que estamos recibiendo. Como podemos ver en la parte final de lo que leímos, el producto de poder, como dice aquí, haciendo estas cosas no caeré jamás y voy a llevar fruto. Y puedes pensar en Juan capítulo 15, donde Jesús dice que si llevas fruto, eso es lo que glorifica a nuestro Padre. Entonces, el producto de recibir esto, de vivirlo, es estar lleno del fruto divino en tu vida. Y eso quiere decir que estás participando de la naturaleza de Dios, de la vida de Dios, y que todo lo que Él es está manifestando en ti y desde ti hacia los demás, hacia toda la creación. Porque no solamente son las personas las que van a disfrutar lo que Dios manifiesta en ti, también es la naturaleza, todo lo que nos rodea. Y esto, Romanos el capítulo 8 dice qué tan importante y necesario es. Dice allí que la creación gime a una, anhelando, esperando ansiosamente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, a poder salir de vernos como seres humanos caídos, mortales, corruptos, herederos de maldición, necesitados, y la lista puede seguir, ¿no?
extensamente, a dar el paso y poder verte uh, rescatado de eso, redimido de todo eso y traído a nacer de nuevo, nacer de Dios, y entonces estar creciendo en aprender a participar de la naturaleza divina. Es como cuando el embrión está gestándose en el vientre de la mamá, pues ya fue engendrado, ya es hijo de su papá, pero ahora su cuerpo físico tiene que empezar a formarse, ¿no? Y tienen que empezar a conectarse cosas y a funcionar. Y entonces de una célula que se forma y la división de todas estas células, empieza a haber órganos, ¿no? Y empieza a verse cómo eso empieza a funcionar. Pues esto es una analogía, un paralelo que te puede ayudar a verte siendo hecho hijo de Dios, ¿sí? Si funcionas en fe, estás empezando a funcionar. ¿Sí? Si funcionas en virtud, en el poder de Dios, estás empezando, esa parte de tu nuevo ser está empezando a funcionar. Si empiezas a conocer, a poder vivir lo divino y a permanecer en ello, estás empezando a funcionar. Y entonces, ¿qué sigue? Pues dominio propio. Y hablamos, dominio propio es ser libre, es saber ejercer tu autoridad como hijo o hija de Dios y elegir permanecer en lo divino. Porque ya nunca vas a ser esclavo, nunca vas a ser obligado a ser hijo de Dios o hija de Dios. Tú tienes que elegirlo y eso es dominio propio. Si dominio propio no es aguantarme las ganas de pecar, es ser libre de pecado. Pero en esa libertad elegir participar con nuestro Padre de la vida que Él nos ha dado. Y entonces es algo hermoso, es algo enorme poder saberte libre y ser respetado por Abba mismo, ¿verdad? Y poder darle ese respeto como hijo, ya no tener que estar lamentándote que como esclavo pues te ganó el pecado otra vez y volviste a caer, sino poder disfrutar de esta participación con Dios en su vida. ¿Y qué sigue a eso? Pues paciencia, y hemos hablado de paciencia y la importancia de ver la manifestación de paciencia en nuestro Padre. Él es paciencia, pero poder participar de eso contigo mismo y con todo lo que rodea tu vida y no estar enfrascado en la frustración y la ira y todas las cosas que la ausencia de paciencia provocan. Y entender que esto es un estado natural y permanente, eterno, incorruptible en nuestro Padre. Pero hasta aquí, hasta paciencia, lo que ha sucedido, y es la razón de llevarnos a ver todo esto otra vez, para los que han estado en toda la serie pueden entender con mayor claridad lo que hemos hablado de cada una de estas cosas y cómo operan en nosotros. Pero hasta aquí, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos acceso, ¿verdad? A Dios. Fe está operando. Si estás viendo paciencia manifestarse en ti, entonces hay fe, hay virtud, hay conocimiento, hay dominio propio. O sea, estás ya caminando en esas cosas y puedes empezar a perder la prisa y la ansiedad y el afán y la frustración y todo lo demás, porque te das cuenta que las cosas divinas están operando en tu ser y puedes conectarte a la paciencia que tu Padre es y vivirla contigo mismo, vivirla con los demás en tu vida, porque Abba lo está viviendo contigo, ¿sí? Y eso es la parte que nos trae a verdaderamente poder reposar, cuando entendemos que no se nos va a ir el tren, o el avión, o como le quieras llamar, ¿no? Que no hay manera de que pierdas tu lugar en la familia de Dios, que no hay manera de que
que no estás en una competencia con nadie ni con nada, que no se trata de ver si la logras o no, sino que tienes una garantía de parte de tu Padre y es el espíritu de la promesa que te ha sido dado para que te lleve a la plenitud de Dios. Y entonces puedes en paciencia darte el espacio para seguir creciendo, ¿sí? Y salirte de todo lo que te fue inculcado en tu existencia humana, que fue la prisa de crecer, la prisa de ser alguien, la prisa de llegar, de lograr, de alcanzar, de no perder. O sea, esa existencia tiene que quedarse completamente expulsada de tu espíritu para que puedas participar libremente de todo lo que Dios es. Y entonces, una vez que llegas allí y estás viviendo eso contigo mismo, pues puedes eh, eh, la única manera de permanecer en lo divino es usando el dominio propio que te es dado, ¿sí? Y cuando tú dices, ay, me doy cuenta que me desconecté, que no estoy en lo divino, entonces es muy importante entender que no estoy yo recibiendo. ¿Sí? Nunca hagas esfuerzos, porque todo esfuerzo de tu parte elimina el poder de Dios en ti. Y no hay, esto no es negociable, ¿sí? El concepto humano es, y por eso se inventó ese dicho que es un engaño tan profundo de ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Eh, la vida divina opera en el poder de Dios, exclusiva y absolutamente. Y cuando yo la contamino, se abrió tu micrófono, Héctor, perdón. Y cuando yo la contamino con mis esfuerzos, la detengo. ¿Sí? Es una decisión que tú y yo hacemos y, y tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, en el momento en que entra mi esfuerzo, el poder de Dios se apaga y me salgo de fe. O sea, cancelo todo. Ya no soy hijo, sigo siendo hijo, la promesa sigue siendo válida, pero no sé permanecer. ¿Sí? Todavía no aprendo a permanecer en comunión. Y por eso hace 2 semanas que la semana pasada no pudimos estar con ustedes, pero fue una sesión preciosa, yo me gocé mucho en el intercambio y los testimonios que hubieron y demás. Pero lo bello de todo lo que Dios está haciendo es que nos está trayendo verdaderamente a operar como sus hijos en la naturaleza de Dios. Y por eso es que es tan eh, delicado y tan poderoso lo que tú decides. ¿Sí? Porque no se trata de que Dios nos ponga vida artificial y nos obligue y nos esté manteniendo en contra de nuestra voluntad, en paz, en amor, en gozo, en paciencia, en todo lo que Él es. Eso no, así no funciona. Funciona sujeto a ti, como individuo. Y es hermoso porque parte de lo que se nos va a quitar es el estarle echando la culpa a alguien más, ¿sí? Nadie más decide si tú permaneces en Dios o no. Pero inicialmente seguimos todavía con la idea de si cambiara esto de afuera, si esta persona cambiara, entonces yo podría estar bien. Y seguimos orando, Señor, cambia a fulano, cambia a sutano, cambia a mi patrón, cambia a mi mujer, a mi marido, a mi hijo, a mis padres, para que yo esté bien. Y esa es una oración basada en engaño, ¿sí? Porque eso nunca va a ocurrir. O sea, nunca vas a estar bien porque otros cambian. Y de hecho conozco muchísimos casos donde en efecto la otra persona empieza a caminar en Dios
Y la persona que estuvo orando por años porque esa persona cambiara, ahora se da cuenta de la amargura y de todo lo que trae adentro y se vuelve enemiga de esa persona que está cambiando. En matrimonios, en familias, en relaciones de toda índole. Porque el problema nunca fue la otra persona. ¿Sí? El problema es lo que nosotros traemos adentro y el no saber recibir lo que ya nos ha sido dado por gracia. Entonces, ya tenemos este cuadro. Llegamos hasta dominio propio. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es esta palabra muy interesante y muy no comprendida, piedad. ¿Sí? Ahora, el hecho de ser introducidos a piedad es solamente eso, es una introducción, pero exige, para vivir piedad, exige que todo lo demás en la secuencia que venimos viendo esté operando. ¿Sí? No, porque entiende que cuando no uso dominio propio, me salgo de todo. ¿Te das cuenta? Porque ¿qué elijo al no usar mi dominio propio? Pues elijo salirme de fe, de comunión. Y si no estoy en comunión, no puedo participar de la naturaleza de Dios. Quizá convenga aclarar otra vez que Dios no me está dando su vida como un objeto que pone adentro de mí y yo voy a usar esa vida a mi placer, sino que Dios es la vida que se me está dando. Y por eso Él viene a vivir en mi espíritu para darse a mí en forma constante, instantánea, ilimitada, si yo estoy dispuesto a recibirle. Pero en el instante en que yo decido separarme, ¿qué pasa? Pues ya no estoy en vida, ya no estoy operando en vida. ¿Sí? Y por eso el ejercicio de dominio propio es algo tan crítico. Si tú quieres verlo de la manera más simple y sencilla y más práctica, ¿para qué sirve dominio propio? Para que yo elija permanecer en comunión con Dios. ¿Sí? Para eso sirve. Porque nunca voy a ser obligado. Entonces me toca a mí elegir y me es dado el poder. Nadie puede decir, ay, es que se me hace tan difícil. Bueno, no sabes recibir el poder que dominio propio es. Y estás buscando en ti mismo la capacidad, pero allí no está. Es como buscar fe en ti mismo, ¿no? Pues no damos el ancho, como decimos. Pero recibir fe por oír a Dios, eso es infinito. No tiene límite. Entonces, vamos a hablar de piedad este día. Piedad. Piedad es algo bien hermoso. Desecha, por favor, toda idea humana de piedad, ¿sí? Porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay un salmo que dice, ten piedad de mí, oh Dios. Eso es una expresión humana pidiéndole a Dios que tenga misericordia. Apiádate de mí, eso va de la mano, ¿no? Apiádate de mí. Todo eso es en el contexto humano. Pero en la vida divina, piedad es algo completamente diferente. Piedad es el motivo de Dios. Es lo que mueve a Dios. Y por eso es que piedad va antes del amor fraternal y de amor, que es el todo de Dios. Dios es amor. Entonces, en nuestro proceso de ser conectados a la vida divina, vamos a ser traídos a vivir piedad.
Y esto es un momento enorme y precioso en tu vida, en tu transformación, porque todos tus motivos ahora van a poder ser santificados, regenerados, purificados, para que en realidad los deseches, los tuyos, y puedas unirte al corazón de Dios mismo. ¿Qué te mueve en tu existencia? Pues hay personas que dicen, a mí me mueven mis hijos, a mí me mueve mi pareja, a mí me mueve mis sueños de esto, a mí me mueve, qué sé yo. Pero no vas a encontrar nunca a un ser humano que pueda moverse por lo que Dios es, por lo que mueve a Dios. Piedad es este poder divino que me une al corazón de mi Padre, que me permite sentir lo que Él siente, querer lo que Él quiere, ver las cosas como Él las ve. Y es indispensable para que yo pueda llegar a ser amor con Él, ¿sí? Porque esta es la meta de mi Padre y de tu Padre. Él quiere verte siendo uno con Él, siendo amor con Él. Entonces, si vives fe, recibes el poder para creerle a Dios. Y si entras a fe, si te ubicas en lo que Dios te dice, recibes el poder, virtud, para vivir eso que Dios te ha dicho. Si eliges vivirlo, recibes el conocimiento de lo que es la vida de Dios. Si entonces tú aprendes a permanecer en ello, pues eso va a ser una constante en tu vida. Pero esa constante, ese avance de la vida divina en ti, tiene que traerte a verdadero reposo y a poder disfrutar el proceso en el que estás, en lugar de resentirlo. ¿Sí? Cuando tú te frustras contigo mismo, contigo misma, eh, estás fuera de paciencia, ¿no? Y te alteras, te sales de fe, porque ya no hay reposo, ya no estás creyéndole a Dios que Él va a cumplir lo que te ha prometido, sino que ahora estás castigándote, ¿verdad? Porque no lo puedes vivir. Y por supuesto, con los demás, pues así eres también. Te impacientas y te alteras y te frustras y no puedes hablarles de fe porque, o traerlos a fe. O sea, una vez que empiezas a entender esto, empiezas a entender, a ver, esta persona con la que estoy platicando, con la que convivo, pues si no está viviendo a Dios, ¿qué opción tiene? ¿Qué le va a salir de adentro? ¿Paz? ¿Misericordia? ¿Benignidad? ¿Bondad? Pues no. Le va a salir lo humano y en la condición en que ya se encuentra. ¿Sí? Y entonces en lugar de estar tratando de corregir, por eso piedad es importantísimo, ¿sí? Piedad es lo que me conecta al motivo de Dios. Entonces cuando me conecto a piedad, empiezo a entender lo que mi Padre quiere, lo que lo mueve, lo que Él persigue, sus razones. Eso ya es íntimo, ¿sí?
ya no es una relación superficial, sino es poder acercarme más a ser uno con Él. Y permitirle que Él ponga en mí el querer y el hacer de su buena voluntad. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos de piedad operando en Jesús. ¿Sí? Un ejemplo de piedad es el hombre ciego de nacimiento. Si a Jesús le preguntan, a ver, ¿quién pecó? Fíjate el raciocinio humano, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Causa y consecuencia, ¿no? Es como piensa el ser humano. Pues si fuera por pecado, pues todos los seres humanos deberían haber nacido hechos monstruos, ¿no? ¿Te das cuenta? No debía haber uno solo que tuviera un poquito de salud. Pero ese es el pensamiento humano. Y el religioso es peor porque se siente bueno, se siente mejor que los demás, se siente justo y se vuelve enemigo de Dios. Es terrible. Pero aquí viene Jesús, Él vive piedad, ¿sí? Él está, la semana antepasada hablamos de comunión y hablamos de la necesidad de permanecer escuchando, de estar siempre escuchando a Abba, de no moverte sin que Él te diga. Bueno, Jesús así vive. Si Jesús no vive sabiendo cosas por su cuenta, Él vive escuchando al Padre y siendo uno con Él. Y entonces Jesús puede recibir del Padre la razón por la que este muchacho nació así. ¿No es maravilloso eso? Entonces Jesús puede contestar sin equivocarse, sin temer errar, esa verdad y decir, no, ni él ni sus padres, el motivo por qué él nació ciego no es pecado, es para que las obras de Dios se den a conocer. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¿Cuántas veces has vivido algo y ha venido la acusación inmediata a tu vida por ti mismo o por otras personas? ¿Sí? ¿Cuántas veces has dicho, oye, yo, bueno, ni modo, me la merezco, ¿no? Esto me pasa por ABCD. O has dicho, oye, pues yo no creo que me merezco esto porque pues yo me he portado bien. O vienen personas, como fue el caso de Job, ¿no? A estar con él por semanas allí, martillándolo. A ver, Job, dinos la verdad, ¿qué hiciste? No hay manera que alguien viva una tragedia como la tuya, a menos que haya hecho unos pecados regrandotes. Pues para el ser humano y para las religiones ha sido normal, completamente aceptable el no entender los motivos de Dios. Y por eso la gente tiene tantos dichos, ¿no? Pues ¿quién va a entender su voluntad? Tú necesitas entenderla como hijo o hija de Dios. Y piedad te une al corazón de tu Padre. Y por supuesto, aprender a vivir piedad empieza contigo, de manera personal. ¿Sí? Es algo inevitable que en tu relación con Dios, todo lo que ha estado en tu corazón, sin respuesta, sin entendimiento, sin paz, sin amor, etcétera, tenga que ser procesado. ¿Sí? Porque si alguien te conoce y sabe todo lo que está en ti,
pues es Abba. Y Él no va a dejar piedras sin voltear y expulsar de tu ser. Entonces, en piedad empiezas a conocer sus motivos. Y este ejercicio de poder entender a Abba y de venir a coincidir con Él es un proceso muy especial que te va a hacer libre de toda condenación, de toda ira. Permítanme explicar un poquito. El Espíritu Santo nos ha llevado mucho a enfocar en esta secuencia lo divino y no hemos enfocado tanto en sus contrapartes, que son las cosas humanas que habitan en el alma, pero esas se hacen obvias conforme cada uno decidimos vivir esto que Dios nos está invitando a vivir. Pero soy guiado a hablar un poquito brevemente sobre la ira del hombre, del ser humano, ¿sí? Porque es muy raro que una persona te diga, yo estoy lleno de ira, cuando están calmados. Cuando están airados, pues algunos lo aceptan y la mayoría lo niegan, ¿no? No, no, es que tengo mis razones y bla, bla. Pero la ira es algo que no se apaga, que está allí y que empieza desde la infancia. Sí, ira es la respuesta natural del ser humano a los abusos que percibe. Y el bebito desde pequeño empieza a vivir lo que percibe como abusos. Cosas que con las que no está de acuerdo. Porque cada bebé desde que nace ya trae su voluntad bien puesta. Y las mamás saben eso más que los papás. Y algunos la traen prendida al 100% y otros se les va prendiendo, ¿no? Y un día explotan, pero eso es el ser humano. Entonces, si entiendes esa sencilla definición de ira, es el resultado natural de todo lo que percibo que es un abuso a mi persona, y entiendes que asociado a eso, como seres humanos nacimos con un corazón necio y egoísta y demás, pues entonces los abusos son muchos, porque es cada vez que mis papás no están de acuerdo conmigo, pues más ira, más ira, más ira. Entonces el ser humano es un templo de ira. Pero aquí ocurre algo muy, muy pernicioso y por eso el Espíritu Santo nos tiene hablando de esto. Que mucha de esta ira es contra Dios mismo. Particularmente cuando dentro de las creencias humanas hemos aceptado creer en Dios, no creerle a Dios. Y en esa creencia en Dios se nos ha inculcado pues que Dios es un tirano. Claro, no vas a encontrar una religión que te lo pinte así, pero te dicen, Él es soberano y nadie puede discutir con Él. Él hace lo que se le viene en gana. Y lo que hace está bien porque Él lo hizo. Punto, se acabó. ¿Qué ves hacer a los tiranos humanos? Pues eso. Se sienten con el poder de hacer lo que se les viene en gana. Esté bien o esté mal, para ellos eso es lo que reina. Porque tienen esa imagen de Dios. Entonces hay mucha ira acumulada en esa supuesta resignación que también inculcan las creencias. Ni modo, ¿qué le vas a hacer? Así lo quiso Dios. Resígnate.
para ser hechos hijos, nuestro Padre tiene que escarbar a todo eso, sacarlo, limpiarnos, hacernos libres, sanarnos. ¿Sí? Y traernos a comprenderle, a conocer sus motivos. No puedes vivir plenamente el amor que Dios es si no entiendes sus motivos. Por eso los argumentos en contra de Dios son, bueno, si Dios es quien Él dice que es amor y que es todopoderoso, ¿por qué permite A, B, C, D, F, G y la lista es enorme? Bueno, ¿quieres entender por qué? Pues tienes que venir a vivir piedad. No hay otra manera. Si estamos siendo hechos hijos y siendo traídos a la plenitud de Dios. Entonces, es una obra enorme que Abba tiene que realizar en nosotros, pero no puede haber estorbos en nuestro espíritu y no va a haber chantaje, ¿sí? De parte de nuestro Padre. No va a decir, ay, ¿acaso me vas a seguir culpando por esto y por esto? ¿Qué no ves que yo te he dado? Eso es ¿cómo se dice? El trueque humano, ¿no? El marido ofende a su mujer y luego le compra cosas, para tratar de remediar eso, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces estamos tratando de, a ver si esto vale y compensa y ya me quitas de la lista de los culpables, ¿no? Dios no va a hacer eso contigo. Pero en un proceso consciente que tú tienes que vivir, que prestarte a vivir con Él, piedad te conecta a sus motivos y razones y te explica y te trae a paz, te trae a libertad, te sana completamente y te permite entonces poder vivir piedad hacia los demás. Jesús está viviendo piedad con este hombre. La mujer samaritana es otro ejemplo de piedad en Jesús. Ante los ojos de la sociedad, rechazada, fracasada, indeseable, basura. Magdalena es otro ejemplo de piedad. El endemoniado gadareno es otro ejemplo de piedad. Zaqueo es otro ejemplo. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús podía ver el motivo del Padre en todo. Y en todos, con todos. Para ser hechos hijos, tú y yo vamos a ser traídos a esa misma vivencia. Es muy diferente cuando ya no recurres a tu experiencia y tus gustos y preferencias y pensamientos y conocimientos para analizar a las personas y valorarlas, sino cuando quedas vacío de eso y puedes recibir directo del creador de esta persona el motivo de Abba para esta persona. Es asombroso. Yo puedo testificarles que estoy en ese proceso y es de veras maravilloso lo que ocurre en tu interior, porque ya no hay esa contaminación que pone límites y barreras, sino que hay esta libertad de dejar que fluya lo que Dios quiere manifestar contigo hacia los demás. Y ya no son nada más reglas, ¿no? Pues todos son iguales para Dios. Tienes que respetar a todos. ¿Ok? ¿Y qué es respetar en el ámbito humano?
pues no te metas, no le digas, pero puedes pensar lo que quieras y marcar tus rayitas y tus límites y todo lo demás. Pero nunca se trata de bendecirlos y de darles vida. ¿Sí? Y conocer a Jesús es venir a ser esta persona que le sale vida y que se la está regalando a todos. Ahora, nadie, no se la puedes forzar a nadie, solo el que quiere venir y recibir, recibe, pero es poder ya empezar a caminar en lo divino, entenderte en el motivo y propósito de Dios y entender ese mismo motivo y propósito de Dios para cada persona con la que Dios te conecta. Eso le da sentido a todo, ¿sí? Y te permite empezar a crecer en tu visión con Abba, en poder ver más de lo que Él ve y participar. Recuerda que la palabra clave es, en esta porción de la Escritura, es venir a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes. Entonces, ¿cómo me veo? Pues si no entiendo el motivo de mi Padre, no me entiendo. Todavía no me conozco. Pero si vengo a recibir piedad, y es lo que hay que hacer, recuerden, todo esto se recibe. Si cómo participo recibiendo a mi Padre, Él es piedad, Él es paciencia, Él es fe, Él es dominio propio, Él es poder. Entonces, y Él se ha comprometido a transformarme y a hacerme parte, a hacerme uno con Él. Eso lo va a cambiar absolutamente todo en tu vida. Todo, 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 todo. Vivir el proceso, pues es algo también muy importante. Y el Espíritu Santo te ha sido dado para guiarte y investirte de poder y auxiliarte, consolarte, entrenarte, hacer las 4 cosas que Él hace en tu vida, que las hemos hablado en otros tiempos, de revelarte, redarguirte, corregirte, instruirte en justicia. Así que no estás desprovisto o desprovista por ningún lado ni manera. No hay manera que un hijo o hija de Dios no reciba o no tenga disposición, acceso constante a todo lo que le ha sido dado. Por eso aprender a recibir es realmente la práctica más importante que tú puedas tener, que tú puedas permitir. Pero los enemigos de aprender a recibir son muchos. ¿Qué tal engaño? Estar engañados respecto a quiénes somos para Dios es una piedra enorme. ¿Qué tal orgullo? Esa es la más grandota, yo creo. Etcétera. Y todos traemos eso. ¿Sí? Pero en Él hay gracia y ahí está viviendo paciencia contigo y conmigo. Y nos va a ir convenciendo hasta que vengamos a este punto de estar listos para recibir y empezar a vivir piedad. Bueno, pues esto es la introducción a piedad. Sin duda, en algunas cosas hemos podido ya tocarla un poquito, pero podemos darnos cuenta de por qué no empezamos ahí. Tenemos que empezar con lo primero y caminar hacia lo que sigue. Pero hoy Dios quiso darnos un avance para que tengamos visión, ¿no? ¿Qué sigue en mi vida contigo? Pues recibir piedad, recibirte como piedad.
Ahora vamos a escuchar qué piensan ustedes de esto, qué nos comparten. Marco, te veo por ahí. Qué nos dices de esto? Sí, no, pues es una sorpresa esta definición de piedad. Yo eh, veía la lista y decía, a ver qué nos dice Dios que es la piedad, ¿no? Cuando conocí esta palabra en la Biblia, eh, me fui al diccionario a ver el significado y encontré que hay dos significados según el diccionario. Eh, en uno de ellos, eh, piedad es como compadecerse de los demás, ¿no? Pero entendí que no era el significado que se utilizaba en la Biblia. Y la otra acepción que viene es eh, interesarse en las cosas de Dios. Entonces, yo tenía entendido que esa era la acepción adecuada cuando Dios usa piedad, ¿no? O personas piadosas. eh, Son gentes que, de acuerdo al diccionario, ¿no? Que se interesan en las cosas de Dios. Pero esta definición que haces de entender los motivos de Dios se me hace una sorpresa. Este, Evidentemente no sé cómo se hace, pero bueno, me queda claro que es algo que yo no hago, sino que es algo que Dios hace en mí. Eh, y bueno, pues eso es lo que yo puedo comentar ahorita, apenas con una eh, probadita, saboreadita de lo que nos has platicado, ¿no? Gracias, Marcos. Sí, las interpretaciones humanas de la palabra piedad son completamente ajenas. Uh, pero cuando yo también me sorprendí mucho cuando el Espíritu Santo me reveló esto, porque nada que ver, ¿no? Con todas las ideas y enseñanzas y demás. Pero tiene todo el sentido, o sea, es completamente lógico cuando se trata de que cada hijo, cada hija de Dios venga a ser uno con Él. ¿Sí? Esta conexión a Dios es importantísima, porque de otra forma, entonces hay muchas partes del nuevo pacto que no se cumplirían. Por ejemplo, lo escrito en Primera de Corintios 2, donde dice uh, que el Espíritu nos es dado para que nos muestre y nos enseñe las cosas profundas de Dios. O sea, no le pone límite a lo que somos invitados a conocer de nuestro Padre. Es como todo lo que Él es, tú tienes acceso a conocerlo. Y conocerlo es vivencial, ¿no? Ya entendemos eso. Entonces, piedad en este contexto es perfectamente claro. Pues sí, tengo que ser conectado a lo más íntimo de mi Padre, porque cuando ves a personas hacer cosas, pues puedes tener a una persona que va y le regala a una persona dinero, por ejemplo, y lo hizo por motivos muy diferentes a los motivos de otra persona que le puede dar dinero, ¿no? Una es para, por ejemplo, hay malvados que le dan dinero a la gente con el fin de esclavizarlos, ¿no? Y de atraerlos a sus motivos. Entonces, entender lo que mueve a nuestro Padre, o sea, eso es como, wow, de veras, me estás dando acceso a ti de esa manera tan íntima, tan profunda. Es asombroso. Pero sin esta conexión que piedad nos permite, pues nunca podríamos venir a ser verdaderamente uno con Él en amor. Porque entonces ni seríamos limpiados de esta ira y de rechazo y de tantas cosas que están en nosotros que nos las hemos aguantado porque pues ni modo. Una, Dios dice que está muy grandote y Dios pues, y dos,
pues no sé cómo agarrarlo, ¿verdad? Para descargar mi coraje, ¿no? Pero aquí lo traigo. Y tú sabes que todo lo que traemos adentro nosotros no nos lo podemos sacar de adentro. El único que nos puede limpiar es el Padre. Sí, es Abba. Entonces, esta invitación es tan poderosa porque va a remover cosas en nosotros que no están resueltas en el proceso de conectarnos. O sea, tenemos que entender eso. Venir a fe es ser limpiados de ¿qué? De incredulidad, de engaño, ¿sí? Porque en la conexión se sueltan todas las cosas que traes adentro y empiezas a poder caminar en fe, ¿no? Creyéndole a Dios. Pero cuántas cosas pelean adentro de nosotros en ese primer paso. Y así subsecuentemente, cada aspecto de nuestra integración a Dios, es lo que quiere decir ser uno con Dios, venir a ser uno con Él. Eh, hay, un, hay un proceso como el de hoy, de revelación, de esto se trata, lo recibes, lo quieres, y luego, si te resuelves a vivirlo, pues prepárate para la limpieza, pero la limpieza viene después de la guerra, ¿no? O sea, se suelta en nosotros las cosas que están en contra de esto. Argumentos, pensamientos, ¿cómo va a conocer yo lo que Dios? ¿Okay? Si eso te surge, pues es que lo traes adentro. ¿Qué hago con eso? No te confundas, no te condenes, no te limites, no te salgas de fe. La respuesta correcta a esas manifestaciones en nosotros son, Padre, gracias porque llegó el momento que me limpies de esto. Elijo seguirte creyendo. Hazme tu hijo, hazme tu hija, y permaneces allí y desecha, o sea, dale la razón a él y desecha los argumentos opuestos a él. Adentro de ti, los de afuera ni te preocupes, eso viene después. Si uno se embarca en estar alegando con alguien que está bien, que está mal, pues perdemos el tiempo, porque no es Dios hablándoles, ¿sí? Y lejos de arreglar los asuntos, los complicamos, porque le echamos lumbre al fuego, ¿no? Le echamos gasolina a la hoguera y las cosas se hacen peores y luego nos sentimos víctimas, ¿no? Pero Dios nunca nos llevó a hablar sin Él. Eso viene en lo que sigue cuando entremos a entender afecto fraternal y amor. Entonces vamos a poder entender por qué todo esto otro es necesario antes de las relaciones con los demás. Bien, ¿alguien más quiere comentar? Yo, Chris. Hola, Max. Hola Max, adelante. Pues es esta plática que, bueno, como todas, pues han sido maravillosas, ¿no? Es realmente, pues, conocer, es realmente conocer, pues, el carácter de nuestro Padre, ¿no? Yo ahorita aquí estoy con mi esposa escuchándote, decía ella, por eso nuestro Padre dice, yo soy el que soy, o yo soy el gran yo soy, ¿no? Porque realmente ahí es donde nosotros debemos de enfocar nuestra vida para realmente conocerlo, porque humanamente pues no vamos a poder lograr nada. Por ejemplo, ahorita lo que estás hablando de la palabra esta, de lo que estamos hablando ahorita, ¿cómo se llama? Compasión, pues a veces nosotros la confundimos con lástima. Lo que decías, darle dinero a alguien, a veces lo hacemos por lástima, no lo hacemos por compasión. Bueno, raramente o rara vez la llegamos a sentir, ¿no? Y todo lo que está pasando en la vida, ya te lo había comentado algún día, yo siempre le decía, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahorita lo que decías es realmente eso, que pues es sentir compasión para poder entender lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que yo ahorita he logrado captar y
Y pues me gozo con esto, ¿no? Me alegra, igual que todo lo pasado que se ha vertido sobre nuestras vidas, es bello. Gracias. Gracias, Max. Seguimos, sí, adelante. Ok. Es un testimonio, pero Dios me está hablando fuertemente con esto de la piedad, porque eh, el día de cumpleaños de mi hermana, que hubiera sido pues un día de tristeza, pues ese día nació el hijo de mi sobrina, hija de nuestra hermana, y fue un gozo impresionante lo que Dios puso en mí. Y al día siguiente me pide mi hermana, oye, ¿puedes quedarte con mi hija en el hospital? Y yo dije, ahorita le voy a compartir y le voy a decir y le voy a, a dar todo lo que hay adentro de mí, ¿no? Y fue una frustración impresionante porque no quería saber nada, ¿no? O sea, ella sabía pues que la vida de Dios y que su hijo y su bebé y todo, pero fue una frustración impresionante como me cerró la puerta de su corazón, pues feo, pero el Señor me mostró y me dijo, no te preocupes, o sea, en su tiempo lo va a hacer, ¿no? Pero pues a mí sí, ahorita que lo estoy viendo, pues me dolió y al día siguiente con mi hermana y le solté toda la basura. Y dije, es que no me permitió y ¿no? Y, pero el Espíritu Santo me está mostrando ahorita que es porque no le pregunté a papá, ¿no? Esa piedad, ese motivo de, ¿no? Entonces, pues, eso es todo. Gracias. Eh, Solo un comentario y ahorita te escuchamos, Ezequiel, pero te vas a tener que acercar este, al micrófono, por favor. Ah, sí, se dan cuenta, eh, nadie puede venir a tu vida que el Padre no le traiga. Estas son las reglas. ¿Sí? Jesús lo declaró. Entonces, cuando personas vienen a nuestras vidas, la segunda pregunta es, bueno, si Padre, si tú los traes, ¿para qué los traes? ¿No? ¿De acuerdo? Y ahí es donde es indispensable vivir piedad. ¿Te das cuenta? Porque si no entiendo el propósito de Dios, ahora, eso incluye a la persona con la que estás casado o casada, eso incluye a tus padres, eso incluye a tus familiares, eso incluye a tus hijos, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando no entendemos eso y nosotros queremos sobreimponer algo que no nace del motivo de Dios, pues no funciona. Incluyendo las interacciones con ellos, como nos está contando Betty, ¿no? Y nos frustramos porque nosotros, como ella contó ahorita, bueno, yo dije ahorita voy a hacer esto y esto. Y todos podemos entender el puntito ahí, que hubiera sido tan diferente, de poder decir, Padre, gracias por traer este momento en el que puedo estar con esta persona. Ahora, ¿qué tú quieres hacer? Sí, y hay muchos momentos en los que lo único que Dios quiere manifestarle a esa persona es su amor, su paciencia, su aceptación. Empezar a romper desde el fundamento esa dureza de corazón, qué sé yo. Eso es cosa que Él te lo tiene que dar cada vez y en cada momento de cada vez. Porque también si, por ejemplo, supongamos, y me estoy tomando la libertad, Betty, de elaborar un poquito sobre este testimonio que nos das para la edificación de todos, ¿no? Levantando mi dedo y diciendo que lo he hecho muchas veces, lo mismo que tú nos cuentas y nunca sale. Lo divino no funciona. Eh, y, y, y más que todo, tengo que subrayar cuando nos creemos con algún derecho sobre la relación, por ejemplo, con los hijos. Es que me tienes que escuchar porque soy tu padre, ¿no?
es que me tienes que hacer caso. No, fíjate que no. No lo hacen. ¿Sí? Y la diferencia es cuando te niegas a derechos y te niegas a hacer lo tuyo para respetar lo divino, que es una de las mejores maneras de vivir piedad. Es, hago lo mío o le permito a mi Padre hacer lo suyo. Entonces la diferencia está en eso, en que gracias Padre porque este tiempo es tuyo y tú estás en mí y has traído esto por una razón. Segundo, ahora, ¿qué quieres hacer? ¿De qué se trata? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Te das cuenta? Y no moverse de allí. Eso te lleva a vivir piedad. Ahora sí, Ezequiel, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, ¿me escucha? Muy bien, adelante. Bueno, yo quiero compartirles algo que sucedió hace como una semana y media. No por salirme de fe, porque ahí fue donde empecé, y al recibir noticias de enfermedades de seres queridos como una de nuestras nietas, un sobrino que pues ya está perdiendo su vista y consiguió trabajo y comienza a pensar en todo ese sufrimiento que va a tener cuando pierda la vista y todas esas cosas. Y ese día pues me sorprendí con un gran dolor, un dolor que pues que está feo, ¿no? Pero en ese momento mi papá me habló y me dijo que ese dolor pues, obviamente no es un dolor de hijo de Dios y me hizo ver que estaba fuera de fe. Y entonces platicamos un poco papá y yo y pues ya me habló de la fe y de lo que estamos aprendiendo lo que es la fe, pero con la plática de hoy me lleva a la conclusión de ese día, de esa plática, lo que es piedad. ¿Por qué lo comento? Porque yo lo estoy viendo así, cuando entramos en piedad no tenemos por qué tener esos dolores, porque pues son dolores humanos, yo creo, ¿no? No sé si esté bien, pero si estamos recibiendo piedad y eso quiere decir que estamos en fe, pues debemos estar de acuerdo con papá y no dejarnos llevar por esos dolores tan engañosos, ¿verdad? Y es todo lo que quería comentar. Sí, gracias, Ezequiel. Es completamente acertado lo que te está mostrando el Espíritu Santo. Uh, Vivir lo divino es nunca tener que, que sufrir a la humana, ¿no? No hay manera de perder y es tan importante comprender eso que cuando Dios dio a su Hijo por nosotros y Jesús fue a la cruz, ni Dios ni Jesús estaban teniendo una experiencia humana, ¿sí? No estaba viendo todo esto que se dramatiza de que a Dios se le desgarró el corazón y estaba hecho pedazos por lo que le hicieron a su hijo y demás. Ahora, ¿quiere decir que Dios no tiene sensibilidad? Claro, pero es diferente, es divina. ¿Sí? Y por eso Juan 3:16 encapsula eso. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio a su Hijo unigénito. Pero no lo dio a la fuerza. Y lo vemos todo en el proceso de Jesús, ¿no? Incluyendo Getsemaní, donde Él elige dominio propio. Ahí puedes ver dominio propio operando, diciendo, Padre, esto sí que está grueso, como se dice hoy en día, ¿no? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, al enfrentar situaciones de seres queridos, como está escribiendo Ezequiel, la respuesta humana es sufrir, ¿no?
Y eso te mete en todo un proceso de pérdida física a nivel de tu alma y de tu espíritu. Pero, ¿qué contraste, por ejemplo, con lo que la Escritura nos dice? Gózate en las tribulaciones. Espérate, ¿cómo? ¿Cómo se le hace? ¿Sí? ¿En qué me baso para gozarme? Jesús fue el que empezó con eso en Mateo capítulo 5. Dice, cuando te persigan y te ultrajen y te maldigan y te difamen y te roben y te quieran matar, gózate en gran manera. Esa es su receta que Él nos da, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? Bueno, Él está hablando de la vida divina, ¿sí? Él está hablando de cómo Él vive estas situaciones y cómo Él fue a la cruz. Hebreos el capítulo 12, si no estoy mal, no estoy completamente cierto, pero si es esa la referencia, pero dice que por el gozo puesto delante de Él, Jesús sufrió la cruz y soportó el oprobio. Entonces poder permitirle a Dios llevarte a vivir estas situaciones como Él las vive, y lo más importante es que porque las vivas en Él puedas fluir lo divino, puedas manifestar lo divino a las personas que están siendo traídas a ti. ¿Sí? Cuando nos dices, recibí esta llamada, me dijeron de este sobrino y me dijeron de esta nieta, bueno, la pregunta es saber por qué te llamaron. ¿Qué motivo, qué propósito tiene Abba en que recibas esa información? ¿Hacerte sufrir o hacerte fluir vida? ¿Te das cuenta? Y entonces el Espíritu Santo te está redarguyendo, Ezequiel, y haciéndote ver, me salí de fe, ok, se apagó todo y lo viví humanamente y se transformó en un sufrimiento humano. Pero gracias por compartirlo, porque nos habla de la corrección, ¿no? ¿Qué debo de hacer? Permanecer en fe. ¿Cómo le hago? Pues le digo a mi papá, estoy oyendo aquí en mi oído, es que te queremos decir que esto está pasando. Y en mi corazón, ¿a quién estoy oyendo? ¿Sí? Entonces lo correcto es pasarle eso es permanecer en fe, es pasarle a mi papá, que está viviendo en mi corazón, esta noticia. A ver, papá, ¿qué me dices tú de esto que están diciendo? No respondas por tu cuenta. ¿Sí? Eso es un error. Ahí se apaga la fe. Si no es permanecer. Padre, al único que quiero escuchar es a ti. Obviamente estoy recibiendo la noticia, pero te la paso para que tú me digas en mi corazón y entras a piedad. Tu motivo, tu razón. ¿Te das cuenta? Y si escucho su motivo y su razón, acompañado a esa palabra que Él me va a dar, va a venir cargada de fe, cargada de poder, ¿te das cuenta? Cargada de todo lo necesario para lo que Él quiere que fluya de mí. Y es hermoso porque es así, es más rápido que la vida humana, la vida divina. Entonces nunca vas a estar con, ay, pues quién sabe. Hay ocasiones en que Dios te va a decir, guarda silencio. Y esa es su instrucción. Pero cuando Él te da palabra, esa palabra va a llevar vida, porque no es tu palabra. Sí, y eso dijo Jesús, nunca, nunca, nunca estés con que, ¿qué voy a decir? Porque no eres tú el que va a hablar, sino el Espíritu de tu Padre que mora en ti. Muy bien, gracias. No sé si hay un último comentario. Adelante, Héctor. Rayito. Una preguntita, ¿piedad y misericordia es lo mismo? No, no, Rayito, no es lo mismo. Misericordia es
hacerle o darle bien a alguien que no lo merece. ¿Sí? Pero piedad es conectarte al corazón, al motivo de Dios y poder ser uno con Él en ese motivo suyo. Son dos cosas completamente. Por eso dijimos, hay que despedirse de las nociones humanas de piedad, ¿no? Que es tener lástima, tener compasión, es movido a misericordia, por ejemplo. Pues sí, nuestro Padre es misericordioso y siempre es movido a misericordia y siempre es movido por amor, pero piedad te permite que Él te comunique específicamente sus motivos en A, B, C, D. Okay. Y empezando... Ajá, okay, no. Adelante, adelante. Pero, entonces, no podemos tampoco confundir piedad con compasión. No. No. Piedad se conecta a los motivos de Dios. Y obviamente Él es compasivo, ¿de acuerdo? Y es perdonador y todo eso. Pero exclusivamente es preciso que tengamos claridad en que se trata de que yo pueda conectarme, conocer sus motivos y conectarme a ellos. No solamente ser informado de sus razones, porque eso me sigue, si nada más él me dijera, pues lo hice por esta razón, yo me quedo sin capacidad de vivir esa razón. ¿Sí? O sea, entender sus razones humanamente así, informadas, no me permite vivir su motivo. ¿Sí? Entonces, cuando él me conecta a su motivo y él fluye compasión y fluye misericordia y fluye amor y fluye verdad y fluye fe de él dentro de mí y me da cómo comunicar eso en palabras, en acciones, en lo que sea, entonces estoy viviendo su motivo con él, en uno con él. Muy bien. ¿Sí? Entonces es maravilloso, ¿no? Así es. Muy bien. Pues a las demás personas no las veo, así que excepto a Luis, si no ha levantado su dedo, así que vamos a vamos a dar gracias esta tarde por este... Sí, adelante, Becky. ¿Me oyes? Sí. Mira, solo quiero agradecer, y perdón, mi cámara no funciona, por eso no la pongo, no la prendo. Quiero agradecerles a todos los que en la semana pasada pedí oración por Hugo Arellano y su esposa Carmen. Quería comunicarles que fueron al doctor el jueves y el tumor no es canceroso. Gracias a Dios, solamente le van a remover el tumor y todo está bien después de eso. Nada más tiene mucha anemia que se la tienen que controlar antes de hacer la cirugía, pero gracias por sus oraciones. Es todo, gracias. Gracias, Becky. Sí, cuando estuve viendo el video de la semana pasada escuché esa petición y ya esta es una magnífica noticia de cómo Abbas está comprobando a esta familia. Sí, y hay una larga historia atrás de todo esto, pero es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? En el trabajo, a Becky le comunican esto, ella reacciona en fe, nos integra a eso, o sea, te das cuenta, puedes fluir con el motivo de Dios y Dios está manifestándose a esta persona y a esta familia, y ser parte de eso es glorioso, ¿no? Te das cuenta porque no estás adivinando, ay, ¿qué? Si no es, tengo acceso a tu corazón, Padre, y me uno a ti. Wow. Padre, te damos gracias por este día, por lo que nos hablas y porque estás determinado a hacernos tus hijos e hijas idénticos a Jesús
y podemos verlo a Él operando en piedad, siendo uno contigo en tus motivos. Y podemos vernos siendo invitados a vivir idéntico a Él en ese aspecto. Y cuánta falta en verdad nos hace el conectarnos contigo en piedad para conocerte, para vivirte y para permitirte hacer tus obras. Es imposible que lo hagamos consistentemente a menos que entendamos tus propósitos. Pero gracias que como hijos esto nos es dado, nos es provisto y ya está disponible para todos y cada uno de nosotros si lo recibimos, si te recibimos de esta manera. Gracias por todo lo que continuarás haciendo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, bendiciones, les amamos y nos vemos la próxima semana. Ágape.